En Colombia hay un comportamiento disímil entre la vivienda de interés social y la vivienda no BIS. La vivienda de interés social, que el 7 de agosto del año pasado tenía crecimientos negativos en sus iniciaciones, empezó a tener datos cada vez menos negativos y entró rápidamente desde octubre en una senda de crecimiento que nos tiene hoy en la de interés social creciendo a 20% de iniciaciones. 20% de iniciaciones, que es un crecimiento maravilloso, extraordinario. En Colombia se han construido desde el 7 de agosto hasta ahorita, se han iniciado 120.000 viviendas de interés social. Desde el 7 de agosto hasta ahorita se han entregado 39.000 subsidios de Mi Casa Ya, que son más subsidios que los que se entregaron en el 2015, más el 2016, más el 2017, más el 2018 hasta el 6 de agosto. Es decir, en un año se han entregado más de la mitad de los subsidios de Mi Casa Ya que se han entregado en los más de 4 años de historia de este programa. Es decir, la vivienda de interés social en Colombia crece de manera vigorosa, está en un muy buen momento. Sin embargo, tenemos un desafío de política pública. ¿Cuál es el desafío? Que todavía no estamos llegando tanto como quisiéramos a los 2 primeros quintiles de ingresos. Es decir, el 40% más pobre de la población todavía está recibiendo tan solo el 33% de los recursos de vivienda que dispone el gobierno nacional para que logren cerrarle el déficit habitacional. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que los programas de vivienda son malos? No, los programas de vivienda están bien, están llegando fuertemente al tercer quintil de ingreso, pero todavía tenemos un reto de focalizar mucho más en la base de la pirámide. Y cuando visitamos los fundamentos del crédito hipotecario para entender por qué las familias que ganan 1 o 2 salarios mínimos están recibiendo un porcentaje tan pequeño de los subsidios, nos encontramos con 2 realidades. La primera es que las familias necesitan un impulso adicional en su cuota inicial. La segunda es que, dado el nivel de ingreso que tienen y dada la regulación que impide que se endeuden más, que tengan una carga financiera superior al 30% de su salario, esas familias que reciben un salario mínimo no pueden acceder a viviendas de más de 53 millones, porque no darían para pagar la financiación equivalente. Entonces, tanto en la cuota inicial como en la restricción por los pagos mensuales, las familias de menores ingresos estaban siendo excluidos de los programas de vivienda. El ministerio se encontró con las cajas de compensación familiar. Y aquí me alegra mucho que esté no solamente el presidente de la Junta Directiva, sino también que esté la doctora Adriana Guillén, que es la presidenta de Asocajas. Y entendimos que teníamos una problemática y el gran desafío de llevar los subsidios a la base de la pirámide. Y nos propusimos una idea que hace unos meses sonaba inalcanzable y que hoy se materializa, y es justo lo que le queremos contar en esta rueda de prensa. ¿Cuál era esa idea? Que pudiéramos juntar los esfuerzos de las cajas de compensación familiar con el gobierno nacional para que las familias que ganaran menos de 2 salarios mínimos tuvieran un subsidio extraordinario que les permitiera comprar más fácilmente su casa. A esta iniciativa le llamamos el subsidio concurrente, que no es nada distinto a la suma aritmética entre los recursos del subsidio familiar de vivienda, de la caja de compensación familiar, y los recursos de Mi Casa Ya del gobierno nacional. Antes, una familia recibía entre 20 y 30 salarios mínimos de subsidio. ¿Qué quiere decir eso? Que en el mejor de los casos arrancaba la compra de su vivienda con 24 millones, 24.5 millones de pesos. Ahora, por primera vez en la historia de Colombia, una familia va a poder recibir 50 salarios mínimos de subsidio para la compra de su vivienda. ¿Qué son 50 salarios mínimos? 50 salarios mínimos es un aporte del orden de 41.6 millones de pesos, que frente a la vivienda de interés prioritario, que puede costar unos 80 millones de pesos, hace que las familias comiencen con la mitad del camino recorrido. Y que por tanto, ganándose un salario mínimo, se pueda pensar ya no en viviendas de 50 o 60 millones, sino en viviendas por encima de los 70 millones de pesos. No solamente estamos maximizando la posibilidad de que las familias accedan al crédito, sino que le estamos dando la facilidad para que puedan comprarse viviendas de más alto valor. Los anuncios en abstracto
no quedan en nada. A nosotros nos encanta ponerle cara, ponerle alma, ponerle ojos, ponerle rostro a la política de vivienda. Una cosa es contar unos ajustes paramétricos, otra cosa es contar la historia de una familia. Aquí está conmigo Jair con su hijo Nicolás. La familia de Jair, él es un padre cabeza de familia, su familia está compuesta por él y su hermano se llama Omar. Tiene 2 hijos, uno de 20 años que se llama Andrés y Nico que tiene, ¿cuántos años tienes tú, Nico? 9. Y Nico que tiene 9, tiene un hijo de 20, tiene un hijo de 9 y vive con su hermano. Es una familia compuesta por 4 personas. Viven en apartado. Jair paga 250.000 pesos de arriendo y lleva, doctora Adriana, 25 años pagando arriendo. El ingreso de Jair es un salario mínimo. Antes del subsidio concurrente, las posibilidades que tenía Jair era seguir ahorrando muchos más años. Él lleva más de una década ahorrando, ya tiene ahorrado más de 20 millones de pesos. Todas sus cesantías las ha ido año tras año guardando para cumplir el sueño de comprar vivienda, pero con todo y las cesantías no le alcanzaba. Después de décadas de ahorro no le alcanzaba para comprarse su vivienda. ¿Cuál era el plan de Jair? Seguir trabajando y seguir ahorrando a ver si lograba llenar por cuenta de cesantías una década más lo que se necesitaba para que con el subsidio de la caja o con el subsidio del gobierno poder acceder dentro de 10 años a una vivienda. Sale el anuncio en cabeza del presidente de la República de la mano de Azocajas del subsidio concurrente. Se reglamenta a través de un decreto que firma el presidente de la República. Y lo que estamos haciendo el día de hoy es entregando el primer subsidio de 41.5 millones de pesos que le va a permitir a Jair acceder a una vivienda que tiene un costo de cerca de 100. Ya no está pensando en una vivienda de 70, 80 millones, está pensando en una vivienda de 100 millones. Su ahorro, sumado al subsidio concurrente, le da la cuota inicial de mucho más de la mitad del valor de la casa para acercarse a ese gran propósito. Y al final del día, aquí está también el vicepresidente de crédito hipotecario de Bancolombia, el doctor Luis Ignacio. Bancolombia le otorga un crédito por el faltante y quiero decirles que la cuota que va a tener que pagar Jair, dado que el endeudamiento es relativamente pequeño, está por debajo de los 200.000 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que Jair tiene la capacidad de sustituir lo que pagaba antes de arriendo por el pago de la cuota, con una gran diferencia, y es que ya no se le está pagando un tercero, ahora le está pagando para construir su propio capital, para abrir sus propias puertas y para dejar entrar a su casa su propia luz. Entonces, eso es lo que queríamos contarle, queridos amigos de los medios de comunicación. Yo le voy a dar la palabra a la doctora Adriana Guillén y después me gustaría que pudiéramos conversar con Jair, con Nico, que pudiéramos conversar también con la Caja de Compensación Familiar y, ¿por qué no?, con el banco. Entonces, aquí estamos juntos como un equipo de trabajo haciendo realidad el subsidio más grande de la historia de Colombia. Una nota, no tendría ningún sentido hacer este gran esfuerzo para que se fueran las familias que ganan 4 salarios mínimos. Las familias que ganan 4 salarios mínimos tienen un apoyo ya, que es Mi Casa Ya. Mi Casa Ya es para los que ganan hasta 4 salarios mínimos. De hecho, familias que ganan hasta 8 salarios mínimos, si deciden comprar vivienda, tienen cobertura también a la tasa de interés, siempre y cuando sea vivienda de interés social. También hay una ayuda, pero el gobierno está haciendo una estrategia escalonada. Si usted se gana 8 salarios mínimos y compra vivienda de interés social, tiene una cobertura para la tasa de interés. Si usted se gana hasta 4 salarios mínimos, tiene Mi Casa Ya, que es cuota a la tasa de interés, pero también a la cuota inicial. Pero si usted se gana hasta 2 salarios mínimos, puede acceder al subsidio concurrente. Eso no es nada distinto a hacer las ayudas más que proporcionales conforme vamos bajando a la base de la pirámide. Eso no es nada distinto a hacer realidad ese discurso que a veces suena etéreo de la equidad. La equidad no es nada distinto que poner los recursos de manera más intensa en los que más lo necesitan. La vivienda y el agua son de todos. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.